Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo pueden escanear su automóvil en 5 minutos. Lo primero que necesitamos es este tipo de escáner. Es un escáner Bluetooth de 16 pines y evidentemente en su vehículo deben tener un conector de 16 pines. Eso aplica a muchos vehículos ya de los últimos 15 años para acá. Entonces, prácticamente todos los vehículos pueden ser escaneados con este tipo de escáner. Vamos a necesitar también que su vehículo tenga, como voy a mostrarles aquí, el conector de 16 pines correspondiente y el programa de teléfono Android Torque. Yo les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan descargarlo a sus teléfonos. Hay dos versiones, la gratuita que es el Torque Lite, pero no tiene todas las opciones, y la versión Pro que yo también les voy a dejar para que ustedes puedan instalarlo en sus teléfonos. En este momento voy a proceder a mostrarles cómo realizar el escaneo del vehículo. Primero vamos a conectar con el vehículo apagado, ¿sí? Y con el switch completamente atrás. Vamos primero a instalar el Bluetooth Scanner en el conector. Entonces lo primero es conectarlo antes de realizar cualquier otro tipo de operación. Luego vamos a hacer el emparejado del Bluetooth. Tenemos que verificar que se enciendan las luces del Bluetooth para saber que está operativo. Para utilizar el programa Torque, ustedes se dan cuenta que tengo dos versiones, la Torque Lite, que es la versión gratuita, no tiene todas las opciones como lo tiene el Torque Pro, solo aparece con la palabra Torque. Primero vamos a encender nuestro Bluetooth, vamos a ir a la configuración de Bluetooth para revisar los dispositivos que se encuentran disponibles. En este caso ya aparece el dispositivo OBD2, que es el escáner que ustedes vieron que instalé. Vamos a emparejar ingresando el código 1234, o puede ser 4 veces el 0, dependiendo de la configuración que manden de fábrica. Una vez que está emparejado, hay que hacer en este orden para que no se presenten errores de conexión. Luego vamos a encender el programa Torque. Y como se dan cuenta hay unos iconos, bueno, aquí aparece una indicación del GPS, debe estar activo para medición de altitud y de velocidad del vehículo. Como se dan cuenta hay unos 4 iconos azules. El primero, que es una forma de satélite, indica que ya está activo el GPS. El segundo, que el teléfono está bien, y el tercero es una indicación de que el Bluetooth ya está conectado. El cuarto es un vehículo que está parpadeando porque todavía no se ha conectado al automóvil. Entonces en este instante vamos a proceder a poner el switch en la posición de contacto, y después de unos segunditos, como se dan cuenta, se ha detenido el parpadeo y se encuentra conectado. Vamos a revisar ahora todos los detalles del programa Torque, ¿sí? Primero podemos ver el adaptador, el estatus del adaptador, y me dice que está el Bluetooth activado, me indica el tipo de conexión, me indica que ya se encuentra conectado a la ECU, o sea, a la ECU del vehículo, y me indica un poco más de datos. La versión del adaptador, como les decía, es un LM327 versión 2.1. Este tipo de circuito integrado, el LM327, se utiliza en todos los tipos, o prácticamente en todos los tipos de escáneres, ya sean de teléfono, ya sean escáneres para computadora o escáneres con pantalla independiente. Nos da también el tipo de protocolo que se está utilizando. En este caso es el ISO 15765, que es prácticamente el protocolo de conexión moderno que se utiliza en todos los vehículos. Y aquí también nos indica todos los datos que pueden ser obtenidos
con este escáner y con esta versión de escáner. De hecho, son muy parecidos en cualquier tipo de adaptador. Esto realmente no cambia, ¿sí? Es importante revisar primero que esta conexión esté correcta para poder luego pasar a revisar la información en tiempo real, los códigos de falla. Vamos a revisar ahora, por ejemplo, cómo funciona la parte de los medidores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una temperatura en este caso de 21 grados del refrigerante del motor, ¿sí? Tenemos la presión barométrica de 10.7 y, por ejemplo, las revoluciones que dice RPM se encuentran en cero porque el vehículo está apagado. El voltaje de abajo, de 13.1, es el voltaje de la batería o del acumulador del vehículo. Se pueden agregar diferentes tipos de medidores, cuadrados, redondos y demás, según el gusto. Y yo les aconsejo que el primero que hagan sea este de aquí, que tiene realmente una gran cantidad de parámetros y de datos del vehículo para que ustedes puedan revisar en una sola mirada. Bien, para agregar un medidor más, hacen tap sobre la pantalla, añadir pantalla y eligen el tipo de medidor que les parece, que más les gusta o el que necesitan. En este caso voy a elegir la altura de GPS. Eligen el tamaño que a ustedes también les guste o que necesiten. Lo pueden mover cuando se encuentre en azul, lo pueden arrastrar por cualquier parte de la pantalla y ubicarlo donde ustedes necesiten. Como se dan cuenta, en este caso me está mostrando la altura de 2710 metros sobre el nivel del mar, que es la ciudad donde nos encontramos. Ahora vamos a revisar el tema de los códigos de falla e ingresamos a la parte donde dice Fault Codes. Presionamos sobre la lupa para que el vehículo escanee. Encontramos que tenemos este vehículo con un problema de válvula EGR. Pueden hacer clic sobre uno de estos códigos de falla y en la búsqueda de internet nos va a llevar a un sitio donde nos indica cuáles son las posibles causas por las que está fallando y presentándose este código de falla. Aquí nos dice código de falla, trouble code P403, dice mal funcionamiento del circuito de la válvula de recirculación, que es la EGR, y las posibles fallas son por el cableado, por la falla del solenoide o por la computadora. Evidentemente hay que revisar primero el cableado, la EGR misma, para poder eliminar el problema que se ha presentado. Con esto ya se dan cuenta ustedes que pueden obtener cualquier tipo de código de falla que se presente en el vehículo de una manera sencilla y rápida.